Hola, ¿qué tal? Qué gusto que están aquí otra vez con nosotros acompañándonos. Y estamos continuando con el estudio del libro de Nehemías. Y hemos titulado este estudio como El emprendedor de fe. Y hemos titulado este estudio así porque hemos entendido que Nehemías era un verdadero emprendedor, un hombre muy capaz, un hombre muy hábil. Él era como un secretario de Estado, quizás el hombre más poderoso en el reino más poderoso del mundo en ese momento. Nehemías había decidido dejar todos sus privilegios del reino y todas sus comodidades para poderse lanzar al reto de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y él había hecho un cambio radical en su vida. Él había logrado decir, ¿sabes qué? No quiero esta vida, sino quiero hacer realmente de mi vida algo que tenga un significado, algo que realmente valga la pena. Y esta sería la pregunta para ti hoy. ¿Estás haciendo de tu vida algo que realmente valga la pena o solamente estás siendo una persona que disfruta del momento? Y a esto le llamamos la revolución de las almas. Y le hemos puesto como un eslogan para tener un amplio criterio del libro. Hemos dicho que tenemos que revolucionarnos. Y esto es lo que realmente les estoy lanzando el reto. El reto de que tengamos una revolución de nuestro ser, una revolución de nuestras conciencias y poder romper los paradigmas y poder decidirnos a hacer cumplir la voluntad de Dios o el reto de Dios que Él nos presente. En esta ocasión vamos a ver el poder de ser quien eres, el poder de ser tú mismo. Y a veces nosotros menospreciamos nuestras vidas y nuestras capacidades y nuestro ser. Muchas personas dicen, si yo tuviera estos recursos, si yo estuviera viviendo en tal lugar, si yo contara con esta persona, si yo tuviera aquello o esto, entonces lograría muchas cosas, pero por lo pronto no puedo, no es suficiente. Y fíjense que ese es un gran problema porque dicen, un día lo haré cuando tenga esto. Y sabes que eso suena muy peligroso, ¿sabes? Porque en realidad lo que están diciendo es nunca sucederá, nunca lo haré, porque las personas están esperando en algo que nunca pasará. Y nosotros debemos darnos cuenta de nuestra realidad. Muchas personas, muchos cristianos viven una vida cristiana cómoda. Y siempre hay muchos cristianos, como lo mencionaba la vez pasada, que dicen como, yo no me meto tanto en las cosas de Dios, no soy tan fanático, ¿para qué tanto la iglesia? ¿Para qué tanto eso de Dios? Cámbiale de canal, ¿no? Por decirlo así. Y eso está esperando el diablo de ti, ¿sabes? Fíjate que el diablo quiere que tú seas esa persona que vayas a la iglesia. Él está contento con eso, él está contento con que tú des tu diezmo, tus ofrendas y que tomes tu semana y que ahí te la lleves y otra vez si quieres ve a la iglesia, pero no se te vaya a ocurrir hablarle de Dios a alguien. No se te vaya a ocurrir decidir entregarle tu vida al servicio de Dios, porque entonces estarás poniendo un blanco en tu espalda para que seas el enemigo número uno del diablo. Y él estará lanzando dardos a tu vida. Entonces y solo entonces tu vida tendrá significado. Fíjense que todos poseemos las herramientas necesarias para alcanzar el éxito y al mismo tiempo servir a Dios. La grandeza de nuestra realidad a menudo se oculta tras las sombras de lo cotidiano, esperando que abramos los ojos y el corazón para descubrir las maravillas que nos rodean, las cuales ha provisto Dios para nosotros. La mayor parte de personas nunca encuentran el propósito para su vida. Mueren en el intento, perdón, lo dije mal, mueren sin intentarlo, ¿sabes? Muchas personas jamás ven lo que Dios ha hecho con ellos y les ha dado. Y aparte de que no ven, no quieren ver, fíjense. Y están siempre en esa cotidianidad que los opaca y los oprime.
sin jamás descubrir el verdadero poder de Dios. La mayor parte de personas nunca descubren ese poder de Dios. Muchos me han preguntado, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Moisés, el Dios que nos narran los grandes héroes de la fe. Y yo siempre digo, ¿dónde están esas personas que se arriesguen? Esas personas que luchen para que puedan observar las maravillas de Dios. Cuando tú te arriesgas, cuando tú tomas el desafío de Dios en tu vida, verás los milagros de Dios, porque verás grandes problemas, grandes acontecimientos, y Dios estará contigo ahí junto a ti ayudándote. Miren lo que dice la Biblia aquí en el Salmo 119, versículo 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El salmista aquí, David, está diciendo como que lo contrario del pensamiento popular, porque el pensamiento popular siempre dice, siempre hay inundaciones, siempre hay huracanes, siempre hay terremotos, pandemias, una economía bien fea. El infierno es aquí en la tierra. ¿Han oído eso? Yo lo oigo a menudo y seguido me recriminan según así. Y yo veo aquí David que está completamente en lo contrario, y dices, ¿qué clase de lentes usa él? ¿Cuáles son sus anteojos? Porque él dice que de la misericordia de Dios está llena la tierra. Dios tiene todo listo para ti, toda su misericordia y todo su plan perfecto para que tú camines en él. Miren lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, Dios tiene todo preparado, toda su misericordia, todo su plan desde antes de que tú nacieses para que estuvieras listo para el éxito y para hacer la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros no queremos arriesgarnos, no queremos lanzarnos con fe a hacer lo que Dios nos mande. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver lo que pasaba en estos días de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué triste. Aquí tenemos a Nehemías pasando por esta situación tan terrible. Él está esperando que esto ya haya cambiado. Hubo dos expediciones antes de la de Nehemías, la de Esdras y la de Ageo, y él esperaba que por lo menos 15 años antes ya estuviera más avanzado esto, y no ha pasado nada. En esta ocasión, quiero hablarte de una reflexión y dos decisiones trascendentales para alcanzar el plan de Dios para tu vida en armonía con tus éxitos personales. Y muchas personas piensan que acercarse a Dios y obedecerle es dejar sus planes y sus deseos. Y eso es mentira. Dios tiene un plan con un diseño perfecto para ti. Y Él quiere que tú lo lleves a cabo y que lo pruebes. Y verás cómo todo va dentro de ese plan. Dios tiene todo para ti y Él quiere que tú lo lleves a cabo. Número 1, vamos a ver la majestuosidad de Dios que aún te falta por descubrir. Número 2, la decisión de servir en armonía con el plan predeterminado por Dios. Y número 3, la decisión o bendición de ser tú quien responda al llamado de Dios. Primer reflexión. La majestuosidad de Dios que aún te falta por descubrir. Fíjense que muchas personas nunca se enteran del grande poder de Dios en sus vidas. Y son como el pueblo de Israel, que mueren postrados en el desierto. Pasan toda su vida
caminando en el desierto sin llegar a la tierra prometida. Tu vida es de gran valor y tienes que emplearla al máximo para descubrir todas las grandezas que Dios tiene para ti. Muchas personas jamás llegan a ver realmente la grandeza de Dios en su vida. Y son personas que siempre se quejan, pero jamás se arriesgan a descubrir ese gran poder. Solo cuando te arriesgas y te metes en el problema, en la dificultad, en el peligro y no sé qué tantas cosas, es cuando descubrirás el poder de Dios en ti. Solo necesitas querer mirar a tu alrededor y apreciar todo lo que Dios ha puesto a tu alcance y a que veas la grandeza que Dios ha puesto en tu vida para que logres el éxito de ser parte de algo que realmente valga la pena. En serio, yo quisiera preguntarte, ¿tu vida tiene sentido? ¿Tu vida está haciendo algo que valga la pena? A veces estás en un lugar donde solamente vives por vivir y no hay nada que valga la pena en tu vida y solamente estás rellenando huecos. Hay una frase. La frase es esta: dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Esta frase se le atribuye al matemático y físico griego Arquímedes. Y esta frase refleja su creencia en el poder de la palanca y la importancia de tener un punto de apoyo para lograr grandes cosas. ¿Sabes? Esto es lo que realmente Dios te ha provisto. Muchas veces decimos, necesito una palanca para este empleo. Y realmente nosotros como cristianos tenemos todo el apoyo, toda la ayuda de parte de Dios. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo, es nuestra torre fuerte. Él es el que nos da todo lo que necesitamos para salir adelante. Pero también tenemos cosas en nuestras vidas que nos ayudan a ser esa clase de persona que Dios quiere. Dios te ha colocado en una realidad que debes explorar para cumplir con la misión que Dios te ha encomendado. Miren, tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Moisés. La Biblia dice que Moisés fue una persona que vivió 40 años en un palacio, siendo adoptado por los egipcios. Después, él, en su deseo, en su corazón, desea defender a su pueblo de la esclavitud. Lo encaran sus propios hermanos y el faraón lo persigue y él huye al desierto. Y pasa otros 40 años ahí. Ahí conoce a su esposa y ahora por 40 años él no tiene nada. Y lo único que él hace es apacentar las ovejas de su suegro. Sin más ni más. No posee nada, no tiene confianza en sí mismo. Él está en un estado de incredulidad. Él está en un estado de desconfianza. Y entonces Dios lo va a buscar y se manifiesta a él a través de una zarza y le lanza el reto de ir a rescatar a su pueblo del reinado o el imperio más grande de su momento, los egipcios. Y dice Dios que lo va a usar. Y él dice, pero yo no sé, yo no tengo nada, soy tardo para el habla, no soy capaz, tantos pretextos como muchos piensan. ¿Y sabes qué? Esto es un gran problema porque él no tenía realmente nada, no poseía nada. Todo lo que él hacía era cuidar la propiedad de su suegro. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4 versículo 1. Miren, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Aquí se nos ve el nivel de desconfianza que tenía en sí mismo. Y es bueno preguntarte, ¿cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu confianza en ti mismo?
Y aquí Moisés de verdad no tenía nada. Lo único que tenía era una vara. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice Dios. Una vara, es todo. Con eso. Pero con esta vara, sí, con eso. Y de aquí en adelante nosotros vemos cómo Moisés hizo grandes milagros con esa vara. Dios usó ese pedazo de rama para poder hacer grandes milagros. Trajo las plagas a Egipto, partió el mar en dos. Esto es la gran enseñanza. Tú no necesitas grandes cosas para cumplir con el plan que Dios tiene para tu vida. Tú necesitas solamente creer en Dios y tener confianza en Él. Dios nunca necesitó miles de soldados para lograr la victoria. Él se deshacía de soldados y con un puñado iba y le ganaba a miles para darnos a entender que la victoria la da Él y no nosotros ni nuestros recursos. Esto es cosa de Dios. Y no importa lo que tengas. Muchos dicen, bueno, es que yo no tengo nada, yo vivo al día, yo no soy capaz de servir a Dios. Quizás ese hermano, aquel o ese pastor porque a alguien le ayuda, pero nosotros no tenemos nada. Yo solo tengo un carrito de hot dogs y vivo al día con eso. Eso es suficiente para hacer grandes cosas. Dios utiliza lo que tengas para hacer. No, yo nomás tengo este pequeño negocito. Eso es suficiente para que Dios haga grandes proezas. No, pero es que yo solo tengo mi empleo. Dios con eso hará grandes cosas. Es lo mismo que le pasó a Elías y a Eliseo. Elías solamente tenía un manto, o vamos a llamarlo un abrigo viejo. Una capa vieja, y con eso hizo grandes cosas. Ese mismo manto lo heredó a su discípulo Eliseo, pero miren lo que hizo Elías con esto. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y Dios nos está dando la misma enseñanza. No necesito que me ofrezcas nada. No necesitas tener nada especial. Si realmente quieres servirme, ponte en la disposición. Acepta el riesgo, acepta el reto. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero muchas veces nosotros no estamos creyendo a la obra de Dios en nosotros. Dios había puesto a Nehemías en un escenario listo para actuar y cumplir con la voluntad de Dios. Y Dios lo puso en una situación donde ya no había más avance, estaba detenido todo. Y todo esto comenzó 140 años antes, cuando Dios les advierte al pueblo de Israel que si no dejan a esos dioses ajenos, si no están haciendo que Dios sea su número uno en su vida, si se olvidan de Él, Dios iba a traer un conquistador y los iba a volver en ruinas. Y ellos no creen. Eran tan grandes, vivían tanto bajo la grande bendición de Dios que no creían. Pensaban que ellos eran especiales. Y a veces eso nos pasa. Miren lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 25, versículo 8. Jeremías 25, 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Fíjense. Qué interesante que Dios les da muchas advertencias y manda a sus profetas a avisarles, pero ellos nunca hicieron caso. Se creyeron la historia de que ellos eran especiales y por ellos mismos tenían las cosas que tenían. Hasta que llegó la realidad. Y la vemos en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 1 versículo 8 dice así: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza.
ella suspira y se vuelve atrás. Ahora cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, leemos los cantos fúnebres de Jeremías. Cómo esta ciudad que llegó a ser tan grande, era una ciudad muy famosa, como hoy decir Nueva York o París. Esta ciudad era ahora nada, estaba toda destruida, muchos muertos y mucha gente en la miseria. Era una ciudad totalmente en ruinas. A veces Dios lo único que le queda es traer destrucción, permitir el desastre para que podamos reflexionar. Muchas veces nosotros nunca queremos obedecer a Dios. La mayor parte de personas toman a Dios como una ambulancia. Solamente se acuerdan de la Cruz Roja o de algo así cuando lo ocupan. Pero fuera de eso no necesita nadie de Dios. Fíjense que hay un anime que me llamó la atención. Se llama Sum 100, The List of the Dead. Es un anime que sigue la historia de Akira Tendo, un joven que trabaja en una empresa agotadora y que se siente atrapado en la monotonía de su vida. Sin embargo, todo cambia cuando un brote de zombies comienza a devastar su ciudad. En lugar de desesperarse, Akira ve esta situación caótica como una oportunidad para liberarse de su rutina y cumplir así la lista de deseos que tiene antes que sea demasiado tarde. A medida que avanza la historia, Akira y un grupo de amigos se embarcan en divertidas y a menudo locas aventuras mientras intentan sobrevivir al apocalipsis zombie. La serie mezcla comedia, acción y momentos de reflexión sobre la vida y la libertad, presentando una perspectiva única de cómo encontrar felicidad y propósito a tu vida, aún en momentos o circunstancias desesperantes. ¿Sabes? Y esta me gustó mucho porque se parece mucho a veces a la vida de muchos cristianos que están en la monotonía y viven un hartazgo. Y hasta que Dios les manda un apocalipsis zombie, por decirlo así, es cuando ellos reaccionan y dicen, sí, tengo que hacerlo. A veces Dios nos tiene que golpear con una realidad para que despertemos a esta realidad enfadosa y meternos en una vida en la cual Dios quiere que vivamos. A esa vida que muchos no le llaman normal, Dios le llamaría una vida de acción, de aventuras, una vida con propósito, una vida con satisfacción. A veces lo mejor que nos puede pasar es la destrucción, el escarnio, la burla para poder conectarnos con Dios. A veces Dios te lleva a un estado de miseria. No sé si alguna vez ustedes han estado así. Yo sí. Me he llegado a encontrar donde he intentado de todo para salir de un problema y no he podido. Y he caído de rodillas ante Dios y le he dicho a Dios, ya no puedo más. Ya lo intenté todo y no puedo. Ayúdame, por favor. Tú eres el único que me puedes ayudar. Yo ya no sé qué hacer. ¿Y saben qué responde Dios? Que bueno, así es como te quería, chiquitito. Ya no metas las manos tú, déjame actuar a mí. Y cuando estamos así, es cuando le buscamos de corazón. ¿Sabes? Dios tiene una serie de promesas aún en las dificultades y en las tribulaciones. Y una de esas es el consuelo. En la Biblia, nosotros vemos ese consuelo que se da porque a veces cuando oramos, Dios dice sí, a veces dice no, o a veces dice espera. Y cuando te dice espera, a veces lo que te está diciendo es espera con sufrimiento,
o te dice no con sufrimiento, pero no te deja solo. Él siempre te manda algo muy importante. Él siempre tiene sus promesas firmes y fuertes, y una de esas es el consuelo en tiempos de angustia. El consuelo es la promesa firme de Dios, un apoyo invaluable en tiempos de ruinas. Y eso es lo que Dios usa para que nos comuniquemos con Él. Y es quizá el último recurso que usa Dios para que le busquemos y tengamos una plena comunión con Él. Y aprendamos a relacionarnos con Él. Y digamos, ya me pasó, no me vuelve a pasar, siempre voy a andar buscando a Dios. Y nos vuelve a pasar. Y esto nos lleva al punto número 2. La decisión de servir en armonía con el plan predeterminado por Dios. Qué interesante que en el libro de Lamentaciones aparece 7 veces la palabra consuelo y 11 veces aparece el concepto. Podríamos decir que el tema principal de Lamentaciones es la misericordia y el consuelo de Dios. Esto es lo que necesitaba esta gente. Ellos no tenían consuelo y se quejan de esta falta de consuelo. Miren lo que dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 1 versículo 2. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos, fíjense. Ella está viviendo un momento de tribulación, este pueblo, y no tiene consuelo. Miren lo que dice la Biblia también en Lamentaciones 16 y 17, capítulo 1, versículos 16 y 17. Por esta causa lloró, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y como dije, este libro de Lamentaciones nos habla de la misericordia y del consuelo de Dios. Y cuando uno está estudiando la Biblia, uno lee y no debe pasar por alto nada. Dios puso cada palabra en su lugar. Cada capítulo, cada versículo, cada libro, cada punto, cada coma, Dios los ha puesto en su lugar y todo tiene un peso, todo vale. Cada palabra es importante. Y a mí se me hace curioso cómo aparece en esta narrativa de dice vino palabra de Jehová a Nehemías. Entonces, bueno, dicen hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani. Aparece una serie de personajes en un momento adecuado o en un momento específico. Y no podemos pasar por alto qué quiere decir Nehemías. Nehemías quiere decir consuelo de Jah o consuelo de Jehová. Caray, uno se pone a pensar, bueno, es exactamente lo que le hacía falta a este pueblo. Y es exactamente lo que Dios les quiere llevar a través de este hombre. Dios les quiere llevar un consuelo. Muchas veces nosotros pasamos por alto los detalles de la Biblia. Claro, no podemos hacer gran cosa de esto, pero sí es algo que nos hace pensar. Y debemos pensarlo. ¿Por qué este se llama así? Y luego su hermano, Acalías, proviene del hebreo que significa Dios ha fortalecido. Y luego vemos que Anani significa Dios ha sido misericordioso. Qué interesante estos nombres, ¿no? Pero nosotros sabemos muy bien lo que dice la Biblia y miren lo que dice la Biblia en Juan 14, versículo 16. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Según la Biblia, nosotros tenemos al Consolador, el Espíritu Santo. Fíjense que nosotros, dice la Biblia, que Dios nos ha dejado de su espíritu y vivimos en este mundo gobernado por el diablo, pero no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Romanos 8:26 dice la Biblia, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros no entendemos que nuestra vida no es una vida sola, sino siempre Dios está con nosotros. Y ese es el gran poder de Dios en nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos como vasos y de barro, frágiles que se resquebrajan, pero tenemos una riqueza dentro que es Dios con nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, que nos hace poder lograr grandes cosas. No que nosotros tengamos ese poder, es poder de Dios en nosotros. También la Biblia nos dice en Hechos 1:8, fíjense, aquí dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por último, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela, hablando de Dios, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Eso es nuestro ministerio, hermanos. Ese era el ministerio de Nehemías, consolar a otros con el consuelo que había recibido de parte de Dios. A eso nos dedicamos, hermanos. Nosotros tenemos que llevar el Espíritu Santo a las personas, el consejo de Dios a las personas, el consuelo de Dios con que somos nosotros consolados de parte de Dios. Eso lo tenemos que transmitir. Y es interesante notar que Acalías, el papá de Nehemías, como les dije, quiere decir el poder de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:17. La Biblia nos enseña y nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos un poder. Y aquí tenemos un hombre que se llama Nehemías, el consuelo de Jehová, que es hijo de uno que se llama el poder de Dios y que tiene un pariente que se llama Anani, que quiere decir Dios ha sido misericordioso. Y miren lo que dice la Biblia en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y me encanta que aquí Dios está hablando de esa misericordia de Dios en el Espíritu Santo y por esa renovación, fíjense, porque casualmente el mes de Kislev, que es el noveno mes para los judíos, es el mes de la renovación y la reconstrucción del templo. Es el que ellos conocen como el Hanukkah. Qué interesante, ¿verdad? Y como que Dios ha puesto a Nehemías en un punto especial, para que él solamente tome el reto y se lance a la aventura que Dios le ha puesto. El consuelo de Dios en los corazones de las personas es lo más importante que podemos ofrecer a otros, a la gente. El ir y consolar a otros, de eso se trata nuestro trabajo. No, pero yo no puedo porque no tengo, porque me falta, porque estoy limitado, porque no.
no tienes ninguna razón. Dios te ha dado todo para hacerlo. Número 3. La decisión o bendición de ser tú quien responda al llamado de Dios. ¿Sabes? Los planes de Dios no cambian. Y te voy a decir una frase muy importante. Dios cumplirá su propósito, ya sea contigo, sin ti o incluso a pesar de ti. Él tiene un propósito y un plan. Lo mejor es unirte a Él, porque no puedes estar en contra. No hay, aquí en Jalisco dicen, no hay para dónde hacerse. Miren lo que dice la Biblia. Hay algunos ejemplos de personas que no, de verdad, no entendieron el plan y el propósito de Dios y nunca se incluyeron. Segunda de Reyes 13, versículo 18. Segunda de Reyes 13, versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Sabes? A veces nosotros somos personas que estamos muy inmiscuidos o muy profundamente ideologizados en una vida de miseria. Y cuando Dios nos pide hacer algo, lo hacemos como hay por encimita. Y no realmente nos entregamos de lleno. Solamente hacemos que hacemos, pero no hacemos. Y este rey le pasó eso. Él tenía que golpear hasta 5 veces con muchas ganas. No se le tenía que explicar. Él tenía que hacer todo lo necesario para vencer a los sirios. Pero no lo hizo, tanto que logró hacer enojar al profeta. Dijo, oye, nomás 3 veces. Y a veces así nos pasa. Dios nos da todo y andamos intentando bien poquitas cosas, porque no creemos en la grandeza de Dios, porque no vivimos a la altura de nuestro Rey. Otro ejemplo, Jonás es un claro ejemplo de cómo Dios lleva a cabo su obra, inclusive a pesar de nuestra resistencia. Jonás Dios lo mandó a que fuera a predicar a Nínive y él no quería, él se huyó. Y él estaba alejándose, según él, de la presencia de Dios. Y Dios lo tiene que hacer traer con una tormenta y usa un gran pez para que él se arrepienta. Pero aún así no entiende. Y hay muchas gentes que me da mucha tristeza, muchos cristianos que no comprenden que Dios es muy grande y que debemos de tener más fe y estar más en armonía con el corazón de Dios. Jonás capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice la Biblia. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios de clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Tenía un carácter bien enojón, era de un carácter pésimo. Y él no quería a los de Nínive, él quería que Dios los castigara. Él odiaba a los ninivitas, era una persona clasista y racista. Y él no quería que Dios fuera a perdonar a los ninivitas. Y lo mandó Dios a fuerzas y va y predica. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que todos se arrepienten. Yo quisiera predicar como él.
Yo tantas veces me pongo a estudiar y a preparar mensaje para llevar a las personas y quisiera que todos se arrepintiesen. Recuerdo que una vez prediqué en un restaurante a un grupo de meseros que un amigo mesero me pidió que lo hiciera y juntó a todos sus amigos meseros y se quedó mucha gente y el dueño y muchos comensales estaban ahí y empecé a enseñarles y predicar y les dije que quería recibir a Cristo y mi sorpresa fue que todos recibieron a Cristo, todos levantaron la mano, eran casi 200 personas y yo wow, me quedé bien sorprendido de la obra de Dios. Bueno, aquí hizo el mayor avivamiento de la historia, hizo que toda una ciudad se arrepintiese. ¿Y saben? Se enojó. Ya sabía Dios que tú eres bien bueno y lo ibas a perdonar. Y no quería que los perdonaras. Yo quería que tú los destruyeras y los partieras en pedacitos. Los acabaras. Pero no, ya sé que eres bien bueno y los ibas a perdonar. Mejor mátame a mí. Yo estoy bien enojado contra estos. No puedo verlos que estén bien. No quisiera verlos ahí contigo. No me gustaría verlos en el cielo. Imagínense, estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios tiene sus planes y Él va a hacer cumplir sus planes con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros, fíjense. Otro ejemplo, el consejo enorme y profundo en sabiduría de parte de Mardoqueo. Mardoqueo va con Esther y le da un consejo de alta sabiduría. Yo cuando leí este versículo, cuando lo leo, digo, wow, este Mardoqueo entendía bastante el actuar de Dios. Él sabía cómo era Dios. Y sabes, Esther tenía la oportunidad de actuar e incluirse en el plan de Dios para ser usada por Dios o no. Ella podía negarse. Y Mardoqueo va y le dice, tú tienes la oportunidad. Vamos a ver lo que dice Esther. Esther capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo ve la situación y sabe la oportunidad que tiene Esther de salvar al pueblo de Israel. Y ella está en el reino. ¿Puede arriesgarse? Sí. ¿Hay muchas posibilidades de que muera en el intento? Sí, sí. Y Mardoqueo le dice, si tú no te arriesgas, si tú no hablas, liberación y respiro vendrán de otra parte. Y tú morirás por no haberlo hecho. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Ojo, eso es muy importante. Y aquí la cuestión no era si Dios liberaría o no a su pueblo, si lo salvaría o no. Esa no es la pregunta. La pregunta o la cuestión, de hecho, era que la verdadera cuestión radica en si Esther optaría por servir a Dios al unirse a su plan y ser parte de la obra de Dios o no. Esa es la verdadera cuestión. Es decir, Dios puede salvar a tu vecino si él lo desea, contigo o sin ti o a pesar de ti. Sí, lo puede hacer, pero te puso a ti para que lo conocieras. Aquí la cuestión no es ¿Dios lo salvará o no? Esa no es la cuestión. Dios lo salvará. Aquí la pregunta es, ¿tú estarás dispuesto a ser usado en el infinito plan de Dios para llevar ese mensaje y ser parte de la voluntad de Dios o no? Y esa es la pregunta que lo concluye todo. Tu vida a veces se reduce a un momento donde puede ser aprovechado y toda tu vida valdrá la pena en eso. Tu vida realmente valió la pena por ese momento. Hay muchos ejemplos en la vida
y en la Biblia, donde vemos cómo hombres nunca hicieron gran cosa, pero llegó un punto donde hicieron lo que Dios les mandó y eso les valió que su vida fuera una vida que contara, una vida que sumara. Y tenemos ejemplos como Isaac. No se dice mucho de él en la Biblia, no se cuenta como Abraham, no se cuenta historias como Jacob, muy poco, pero está dentro de la lista de los héroes de la fe por una sola cosa: retenerle la bendición a su hijo Jacob y no dárselo a su hijo favorito, Esaú. Solo por eso. En un momento de su vida hizo lo correcto, hizo lo que debía y Dios lo usó grandemente. La pregunta es, ¿tú serás parte del plan de Dios? ¿Te arriesgarás y te lanzarás al desafío que Dios te pone o no? Dios lo va a hacer. No creas que eres indispensable, pero Dios te da la oportunidad de ser parte de su plan. ¿Lo harás o no? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradezco porque tú nos enseñas grandes cosas en tu palabra y nos das tus bendiciones y nos haces darnos cuenta de la grandeza de tu obra en nuestras vidas y que vivimos una vida llena de bendiciones y oportunidades. Te pido, Padre, que nosotros aprovechemos esa oportunidad que tú nos das en tu misericordia de servirte, de honrarte y glorificarte. Te pido, Señor, que llevemos el consuelo que la gente necesita, el consuelo que tú nos has dado, que lo podemos proveer a la gente que le hace falta. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos.